La Semana de las Profesiones siempre fue uno de esos eventos que animaban los pasillos de la escuela primaria Prescott. Carteles coloridos colgaban de las paredes, murales con dibujos de niños vestidos como médicos, bomberos, artistas. Cada clase tenía una programación distinta, con padres invitados para hablar sobre sus profesiones. Ese jueves, el aula de tercer grado del señor Denton estaba especialmente llena. Los alumnos estaban inquietos desde temprano, ansiosos por mostrar que sus padres eran importantes. Mateo Santiago Rivera, sin embargo, estaba más callado de lo normal. Sentado en la fila del medio, miraba la hoja que había preparado con tanto esmero, un dibujo de satélites, cables, antenas y un cohete apuntando a Marte. Al lado, el nombre de su padre, Esteban Rivera, ingeniero de la NASA. Sabía que nadie allí lo creería de inmediato, pero eso nunca había sido un problema, hasta ese día. Mateo era uno de esos niños que hablaba con los ojos, pequeño para su edad, con el cabello oscuro bien peinado y una voz aguda, compensaba su timidez con una inteligencia aguda. No era de hacer bromas en clase, pero siempre levantaba la mano en las preguntas difíciles de ciencias. Desde los 5 años, su pasatiempo favorito era desmontar radios antiguos con su padre y entender cómo funcionaban las ondas. A veces usaba términos tan técnicos que hasta los adultos se perdían. Cuando llegó su turno de presentar, respiró hondo, fue al frente del aula y comenzó. Mi papá trabaja con comunicación interplanetaria. Él ayuda a las ondas en Marte a comunicarse con los satélites que orbitan la Tierra. El aula, que antes había prestado atención a los padres que mostraban estetoscopios o uniformes, comenzó a murmurar. Fue entonces cuando el señor Denton soltó una risa contenida, seguida de un comentario. Mateo, comunicación interplanetaria, NASA, creo que te emocionaste un poco con la imaginación, ¿eh? Mateo se congeló por un segundo. No fue el tipo de silencio que se hace cuando alguien olvida lo que iba a decir. Fue el silencio que viene después de un golpe en el estómago. Se quedó allí, frente a la clase, sosteniendo el papel con sus pequeñas manos temblando un poco. El señor Denton no dijo nada más, pero el daño ya estaba hecho. Algunos niños rieron, otros solo lo miraron con esa expresión que mezcla duda y lástima. Era como si esperaran que él admitiera que estaba inventando todo. La vergüenza subió caliente por el rostro de Mateo, que bajó la mirada y volvió a su lugar sin terminar la presentación. El brillo en sus ojos, que siempre aparecía cuando hablaba de ciencia, había desaparecido. Pasó el resto de la mañana sin decir una palabra. A la hora del almuerzo, Mateo no quiso jugar con nadie. Se sentó en una esquina del patio con la merienda intacta. Sus compañeros aún comentaban entre ellos, algunos riendo, otros imitando cómo decía comunicación interplanetaria, como si fuera una broma. Pensaba en cómo reaccionaría su padre si supiera, no por miedo, sino por decepción. Esteban siempre decía que la verdad no necesita gritar para ser oída, basta con decirla con firmeza. Pero ese día, Mateo sintió que su verdad no valía nada, y eso dolía más que cualquier mentira. Solo quería que ese día terminara, solo que no imaginaba que la tarde aún guardaba un giro que cambiaría todo, y no por un discurso, sino por la simple presencia de alguien que llevaba en el pecho la confirmación de todo lo que él había dicho. La tarde comenzó como cualquier otra, con los niños regresando de las actividades y acomodándose en los escritorios. El señor Denton intentaba retomar el control de la clase, pero había un murmullo en el aire. Algunos alumnos aún susurraban, otros parecían aburridos. Mateo seguía callado, con los hombros encorvados y la mirada fija en la superficie del pupitre. Fue entonces cuando la puerta del aula se abrió con un leve chirrido. Primero entró la coordinadora, con esa sonrisa formal, y anunció: «Chicos, nuestro próximo invitado es el señor Esteban Rivera, padre de Mateo». Su nombre resonó en el aula como si nadie lo estuviera esperando. Un hombre alto, de postura firme y rasgos serenos entró a continuación. Llevaba pantalones de vestir, camisa azul clara, blazer oscuro y un gafete de la NASA colgado en el bolsillo del pecho. En la mano, una maleta negra. El silencio fue inmediato.
El señor Denton lo miró sorprendido, casi como si intentara entender lo que estaba ocurriendo, pero Esteban solo sonrió con cortesía y caminó hacia el frente del aula. Saludó al profesor con una leve inclinación de cabeza y se dirigió a los alumnos. Buenas tardes, chicos. Soy ingeniero de comunicaciones espaciales y trabajo con la transmisión de datos entre sondas y satélites en Marte. Hoy les mostraré cómo viajan esos mensajes por el espacio hasta llegar a la Tierra. Su voz era calmada, pausada, con un leve acento puertorriqueño que no ocultaba de dónde venía. Pero no era eso lo que los niños recordarían después. Era la forma en que hablaba con seguridad, como quien sabe exactamente lo que hace allí. Al abrir la maleta y sacar algunos equipos e imágenes impresas, los ojos de los niños comenzaron a agrandarse, incluidos los de Mateo, que parecía no creer lo que veía. Esteban encendió un pequeño proyector portátil y colocó sobre la mesa una imagen ampliada del planeta Marte, con líneas punteadas representando la comunicación entre sondas y satélites. No había espectáculo ni frases de impacto, solo una explicación directa, hecha con la misma claridad con la que solía enseñar a su hijo en casa. Aquí es donde se captan las señales, dijo, señalando una antena dibujada. Y aquí, el satélite retransmite a la Tierra. Todo esto sucede en segundos. Los alumnos estaban hipnotizados. Incluso aquellos que normalmente no prestaban atención, estaban absortos. El señor Denton se mantenía al fondo, con los brazos cruzados, sin saber exactamente dónde esconder su incomodidad. Era imposible no notar el malestar silencioso en su rostro, pero Esteban no parecía preocupado por eso. Solo hablaba y existía, con la misma dignidad de quien sabe exactamente el peso de su presencia allí. Mateo observaba todo con los ojos abiertos y una mezcla de sorpresa y alivio en el pecho. Por un momento, pensó en esconderse debajo del escritorio cuando entró su padre, pero ahora sentía algo diferente. Era como si su cuerpo finalmente volviera a encajar en su propia piel. Con cada explicación de su padre, la vergüenza de la mañana daba lugar a un orgullo silencioso. Miró discretamente a los compañeros a su alrededor y notó que algunos lo miraban de forma distinta ahora, no con burla, sino con una curiosidad genuina. Fue cuando Esteban, ya finalizando, dijo con naturalidad: escuché que alguien pensó que trabajar en la NASA era demasiada imaginación. Supongo que tenemos ideas diferentes de lo que es real. Nadie respondió, pero el impacto de esa frase fue inmediato. No por sonar a regaño, sino por ser imposible de refutar. Cuando la presentación terminó, hubo una ronda de aplausos tímida al principio, que pronto creció de forma espontánea. Algunos niños incluso se levantaron para ver de cerca las imágenes de los satélites. El señor Denton se acercó lentamente, con una sonrisa forzada, y extendió la mano hacia Esteban. Muy interesante, señor Rivera. No sabía que teníamos a un profesional de la NASA entre nosotros. Esteban le estrechó la mano con firmeza, sin bajar la mirada. Así es, la mayoría de las personas no espera eso de alguien como yo. Lo dijo con un tono neutro pero directo que no pedía respuesta. Denton solo asintió, visiblemente desconcertado. Mateo observaba todo desde su pupitre, sin saber exactamente qué sentir. Parte de él quería ver al maestro disculparse. Otra parte creía que no hacía falta. Lo que acababa de suceder ya era más que suficiente. A la salida, Esteban caminó hasta su hijo, se agachó y le dijo algo que nadie más oyó. Mateo solo asintió, y los dos se abrazaron brevemente. Fue entonces cuando él susurró: no necesitas gritar para que te escuchen, hijo. Solo tienes que seguir diciendo la verdad. El niño no respondió. Solo sujetó con firmeza el brazo de su padre, como quien se aferra a algo que lo ancla de nuevo a su propio valor. Cuando regresaron al pasillo, algunos compañeros se acercaron a hablarle, curiosos, elogiando la presentación. Mateo agradecía con una sonrisa discreta, aún intentando asimilarlo todo. El peso de la vergüenza que había cargado horas antes ya no estaba allí. En su lugar, había un tipo distinto de silencio. El silencio de quien ha sido validado, no con palabras bonitas, sino con hechos que hablan por sí solos. A la hora de la salida,
El patio de la escuela estaba tan agitado como siempre, con padres esperando a sus hijos y niños corriendo de un lado al otro. Pero para Mateo, aquella tarde parecía completamente distinta. Por primera vez, no sentía la necesidad de justificarse. La historia que contó por la mañana, aquella que se convirtió en motivo de burla, ahora era tratada con interés. Un compañero de un grado superior le preguntó cómo era vivir con alguien que hablaba con Marte. Otro dijo que quería ver un cohete de cerca algún día. Mateo sonreía, pero no con entusiasmo exagerado. Era una sonrisa contenida, satisfecha, de quien sabía que eso no lo cambiaba todo, pero cambiaba lo suficiente. No quería ser tratado como un héroe, solo quería que lo tomaran en serio. Y esa tarde, por fin lo fue. El señor Denton pasó junto a ellos en la puerta y lanzó un comentario que intentaba sonar ligero. Mateo, deberías haberme contado con más convicción esta mañana. Habríamos evitado confusiones. Pero el niño no respondió. Solo lo miró por un segundo, sin bajar la cabeza, y luego se volvió hacia su padre. Esteban lo jaló levemente por la mochila y dijo: «Vamos, tenemos una cena en casa que terminar». Mientras caminaban hacia el coche, Mateo sintió algo diferente en su andar, como si caminara un poco más erguido. No era arrogancia, ni venganza, era el efecto de haber sido reconocido, no como una excepción, sino como una verdad. Y la verdad, ese día, fue todo lo que necesitó. De camino a casa, dentro del coche, la radio sonaba suavemente con una música instrumental que a Esteban siempre le gustaba escuchar para relajarse. Los dos estaban en silencio, pero era un silencio cómodo, distinto al silencio tenso de la mañana. Mateo miraba por la ventana, viendo las sombras de los árboles pasar rápido, y pensaba en cómo todo había cambiado en pocas horas. El padre no preguntó cómo se sentía, ya lo sabía. Solo extendió el brazo y apoyó la mano en el hombro de su hijo, con ese gesto simple que lo decía todo. A veces, la presencia de alguien que cree en ti es suficiente para borrar el eco de la duda que otros dejaron. Llegaron a casa, y Esteban fue directo a la cocina, a terminar el arroz que había dejado a medias antes de salir. Mateo, aún con la mochila al hombro, se detuvo en la puerta de su cuarto y miró los dibujos que había dejado pegados en la pared. Sondas, planetas, satélites, antenas. Esa mañana, cada uno de esos dibujos parecía una fantasía. Ahora, parecían un registro. Sacó de la mochila el papel que usaría en la presentación, el que el señor Denton había interrumpido, y lo colocó con cuidado junto a los demás, sin arrugarlo, sin esconderlo. En esa casa, su verdad siempre había tenido espacio, pero ahora, después de ese día, entendía que la verdad también necesitaba espacio afuera, y a veces bastaba con que alguien cruzara la puerta con un gafete de la NASA en el pecho para abrir ese espacio a la fuerza, sin necesidad de levantar la voz. Más tarde, mientras cenaban, Esteban contó una historia de cuando también fue desacreditado al comienzo de su carrera. Un supervisor se había reído al ver su nombre en un proyecto de alta complejidad, pensando que era el técnico de soporte, no el ingeniero jefe. Tardaron en darse cuenta de que yo sabía más que muchos allí, dijo, cortando un trozo de pollo y poniéndolo en el plato de su hijo. Mateo escuchaba todo en silencio, atento. No era una lección nueva, pero en ese momento tuvo otro peso. Entendió que no era el único, que muchos antes que él ya habían sido vistos como intrusos en lugares donde, en realidad, siempre pertenecieron, y que la forma de cambiar eso no era gritar, era seguir llegando. Cuando terminó de comer, Mateo fue a la mesa del salón y tomó una hoja en blanco. Con el lápiz en la mano, comenzó a dibujar una nueva antena. Esta vez, no era una réplica de algo que ya existía, era su idea. En la esquina superior derecha, escribió con letra firme: Proyecto Mateo Rivera, Comunicación Futura. Esteban pasó por detrás, vio lo que hacía su hijo y no dijo nada. Solo asintió con una sonrisa contenida y volvió a la cocina. En ese momento, quedó claro que la mayor victoria del día no fue probar que decía la verdad, fue haber recuperado las ganas de imaginar y continuar, porque lo que la risa de un adulto casi destruyó por la mañana,
La presencia silenciosa de otro reconstruyó por la tarde, y eso, por sí solo, ya era más que suficiente. A la mañana siguiente, Mateo se despertó antes que el despertador. Se sentó en la cama aún en pijama, con los pies en el suelo frío, y se quedó unos segundos mirando el dibujo que había terminado la noche anterior. No sabía si eso algún día se convertiría en algo real, pero ahora eso no importaba tanto. Lo que importaba era que ya no tenía vergüenza de mostrarlo. En la mochila, colocó el dibujo junto con los cuadernos, sin doblarlo, sin esconderlo. Al llegar a la escuela, no esperaba aplausos ni disculpas, y realmente no llegaron. Pero uno de los compañeros que se rió el día anterior se acercó en el recreo y preguntó, con algo de vergüenza, si podía ver de nuevo el dibujo del satélite. Mateo lo mostró, y eso fue suficiente. La historia no se volvió titular, nadie grabó video, y tal vez el nombre del señor Denton nunca salga de un boletín interno. Pero para Mateo, ese día quedó marcado como el momento en que la verdad ganó sin necesidad de levantar la voz. Un día en que la presencia del Padre fue más poderosa que cualquier argumento. Un día en que aprendió, en la práctica, que no es necesario encajar en estereotipos para ser respetado. Solo es necesario existir con firmeza. Y él existió, con el gafete de su padre, con el silencio roto, con el dibujo en la pared. A veces, basta un solo día para pasar la página. Y en ese, la verdad entró en el aula, con un gafete de la NASA y salió dejando más que explicaciones. Dejó espacio.